pero Melquisedec era un tipo de Jesús. No era Jesús, sino que es un tipo de Jesús. Claro, no era Y, Jesús. no era Jesús. Ah, Era bien. simplemente un tipo de Jesús, alguien que representa a Jesús. Y como se llama el apóstol Pablo en la carta de Hebreos, lo Hebreos 7. usa, la usa como se llama, como ejemplo del sumo sacerdote, del sacerdocio de Cristo, porque Melquisedec, a pesar de no ser de la tribu de Leví, él era Ajá. sacerdote de Dios. Y Entonces lo rey. mismo, Jesús tiene la misma, claro, era rey de Salem, que era rey Sí, de paz. Entonces, en esos atributos a Melquisedec no se le sí. conoce su origen ni su final, porque la historia no No la nos registra. muestra su linaje. Él aparece en Ya. la historia y se desaparece. Entonces, Sí, de la misma manera, eso es tipo de Jesús, porque a Jesús no tiene comienzo ni tiene fin. claro, claro. Yo Entonces, lo todo entendí. tipo de Jesús, Jesús es el antitipo de Melquisedec, y algunas personas piensan que es Jesús, pero no es Jesús. No tenemos evidencia bíblica que nos muestre Claro. claramente que es Jesús. Yo, Es que si fuera Jesús, entonces Jesús habría tenido que existir como ser humano, porque él era el claro, rey de Salem, y no fue rey claro. tan solo cuando se apareció a Abraham para bendecirlo, sino que era rey, era conocido en el área y salió a agradecerle a Abraham que Abraham los había protegido de esos reyes, ¿no? Eso es que Dios llamó a Melquisedec directamente a ser sacerdote, de la misma manera Jesús. Los levitas eran sacerdotes por derecho propio, porque era por el linaje. Entonces, pero Melquisedec no es sacerdote por derecho propio, sino que es sacerdote por llamado de Dios. De la misma manera Cristo. Cristo es llamado por Dios a ser sumo sacerdote. Entonces, por eso es en el orden de Melquisedec, que es la manera que Dios llama a Melquisedec, llama a Cristo a ser sumo sacerdote. Padre maravilloso, te agradecemos que podemos juntarnos. Gracias por cuidarnos todos estos días, Señor, por habernos proveído vida, proveído los alimentos, el vestido, lugar donde dormir, donde estar, Señor, el trabajo, todo lo necesario, Señor, para tener una vida en un mundo que está en rebelión contra ti. Incluso aquí podemos tener una vida buena, Señor, y te agradecemos por ello. Te la debemos a ti, pues todo don perfecto proviene de ti, Señor. Y es con gratitud que te agradecemos por ello, Señor. En estos momentos, cuando nos juntamos a abrir tu palabra y estudiarla, cuando miramos tu carácter, Señor, para conocerte como tú eres, queremos pedir, Señor, de que tú seas el que nos hable, que las verdades que estudiemos puedan ser, Señor, aplicadas a nuestra situación, Señor, individual. Lo que tu palabra nos hable, Señor, y alimente nuestra alma en forma individual. Gracias, Señor. Nos sentamos como niños a tus pies para ser enseñados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la última vez que estudiamos acerca del Dios de gozo. Y a veces a los adventistas nos toma de sorpresa eso del Dios de gozo. ¿Cómo puede ser que sea Dios un Dios alegre, un Dios que cante, un Dios que dance, un Dios tan increíble, ¿no? Y a veces toma un poquito acostumbrarse a la idea que ese es Dios. Dios fue el que creó el gozo, por lo tanto, él debe ser un Dios alegre, un Dios gozoso. No es un Dios que ande contando bromas y echando chistes, pero es un Dios que le gusta, que le gusta reír, le gusta cantar, le gusta que su hogar sea un lugar feliz. Por eso a los ángeles les encanta estar en la presencia de Dios. Si Dios fuera un Dios de cara larga y que se sienta criticando todo lo que hacen, a los ángeles estarían buscando excusas para visitar este mundo. Pero a los ángeles les encanta estar en la presencia de Dios. Y si nosotros hiciéramos nuestros cultos reflejando la atmósfera del cielo y aprendiéramos a desarrollar en nuestra religión la actitud judía hacia la religión, que es una religión de felicidad, no perderíamos tanto a nuestros jóvenes. Tristemente, la parte liberal de la iglesia trata de mantener a los jóvenes con el mundanalismo. Y eso no los mantiene, porque la iglesia no puede competir contra lo que el mundo ofrece.
pero sí podemos competir con gozo, felicidad, alegría, que los niños se sientan atraídos, que lleguen a correr para ir a la iglesia los sábados de mañana, que los cultos sean lindos, sean participativos, que el canto sea hermoso, que se refleje la alegría del cielo. Debiéramos juntarnos como iglesia, salir, comer, a estar juntos, tener momentos de fiestas espirituales como lo hacían los judíos, donde se juega, se canta, se come, se habla del Señor, se cuentan testimonios. Todas aquellas cosas son esenciales para mantener la mente del joven atraída a las cosas espirituales. Si presentamos a Dios, el Dios que todo lo ve malo, todo lo critica, entonces el joven no va a querer estar ahí, va a tratar de encontrar cualquier excusa para irse, porque ¿a quién le gusta estar en la presencia de un Dios cara larga? A nadie. Muy bien. Vamos entonces a estudiar el tema de hoy, que es acerca del Dios que sufre. El Dios que sufre. Vivimos nosotros en un mundo que está hundido en el sufrimiento. Nosotros como familia hemos tenido bastantes épocas donde hemos pasado por momentos bien difíciles. En el año 1982 estamos viviendo en Chile, se nos quemó nuestra casa y perdimos todo lo que teníamos. Quedamos en la calle, no teníamos nada. Mi mamá tenía unos ahorros, los había puesto debajo del colchón, ese era su banco. Se quemaron, se quemó la casa con los ahorros, no había, como se llama, seguro, se quemó todo. Yo quedé con la ropa puesta. Y ese año, a fin de año, a mi hermano lo diagnosticaron con cáncer al cerebro, con un tumor al cerebro. Y en Chile, en esos tiempos, bueno, todavía es la medicina en Sudamérica, todo es muy caro, no es como aquí en Australia, la medicina es gratis. Allá es carísimo, entonces para que lo operaran nos tuvimos que endeudar. Y en aquellos tiempos, una tremenda deuda, miles de dólares americanos. No teníamos nada, lo habíamos perdido todo, estábamos tratando de surgir nuevamente y luego mi hermano se enferma, quedamos en deuda hasta que nos vinimos a Australia, así que creo que terminamos de pagar la deuda cuando llegamos aquí a Australia. Así que hay ¿cómo se llama? La vida a todos trae tarde o temprano a sufrimiento. No podemos escapar, no podemos escaparlo. Vivimos en un mundo en rebelión, el pecado ha traído sufrimiento y el sufrimiento va a llevar al ser humano a mirar hacia arriba. Y eso va a llevarlo a someterse a Dios y buscar su ayuda o rebelarse contra Dios y echarle la culpa y desarrollar ira contra Dios como que Él fuera el que nos está haciendo sufrir. Entonces, una de las razones por las cuales el mundo comenzó a tirarse en contra de Dios después de la Segunda Guerra Mundial fue el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial. Murieron casi 100 millones de personas. Países enteros quedaron destruidos, ciudades enteras, no quedó nada. Y al ver tal sufrimiento, el corazón humano, la ira natural, ¿cómo se llama? La rebelión natural que trae el ser humano hacia Dios se manifiesta. Y el ser humano entonces desde la Segunda Guerra Mundial en adelante comenzó a desarrollar tuvo la excusa necesaria para echar a Dios de nuestra sociedad, porque lo vemos como que Él es el que nos hace sufrir, como que Él es el que nos castiga, Él es el que nos maltrata, Él es el que se deleita en el sufrimiento humano. Y cuán lejos del cuadro es aquello, del cuadro verdadero. Entonces vamos a ver ahora cuánto ha sufrido Dios en todo lo que nosotros pasamos. ¿Cuánto es lo que Dios ha pasado? Muchas veces nosotros no nos detenemos a considerar esa realidad, la realidad de que Dios sufre profundamente con lo que nosotros estamos sufriendo. Vamos a Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63, versículos 8 y 9. Isaías 63, versículos 8 y 9.
Dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y luego dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Esa frase, el principio del versículo 9, aquí está por supuesto hablando entre la relación de Dios e Israel. Y dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Así que el sufrimiento humano es algo que toca a Dios íntimamente. No hay ser humano que sufra que Dios no sufra con ellos. Porque dice claramente que en nuestra angustia Él es angustiado. Y hay una palabra en inglés que se traduce la paciencia de Dios como un sufrimiento largo. El sufrimiento largo. Y es así. Cuando Dios ve la maldad del ser humano desarrollándose y Él retiene su castigo y envía amor, envía profetas, envía mensajes para traerlos por cientos de años. Y Él ve cómo se va multiplicando la maldad, Él ve el sufrimiento, Él ve la degradación, Él ve el terror que ocurre en la raza humana. Todo aquello a Él lo toca en forma personal. Dios está íntimamente ligado con nosotros. Acuérdense que el apóstol Pablo dice que en Él caminamos y respiramos. Y más aún, Dios tomó nuestra humanidad sobre Él. Es Dios con nosotros, el nombre de Emmanuel. Entonces, Dios no está separado de la realidad humana. Dios no nos mira de un trono de allá lejos y cómo se llama, y es como se llama, separado de lo que nosotros pasamos. No, todo lo que te pasa a ti, de alguna manera que nosotros no entendemos, toca a Dios. Tu sufrimiento hace que Dios sufra. Así que si lo miramos desde esa perspectiva, entonces podemos preguntarnos la pregunta, ¿quién es el que ha sufrido más con el asunto del pecado? ¿Quién es el que ha llevado más sufrimiento? Es Dios. Porque tú y yo podamos sufrir si vivimos 80 años, no hay nadie que sufra por 80 años. En el medio de la realidad humana, Dios se encarga de enviarnos experiencias felices, se encarga de darnos momentos gratos, nos da bendiciones, nos rodea de cosas para tratar de hacer en el medio de la destrucción y de la terrible realidad del pecado. Dios es el que se encarga de darle a sus hijos momentos de felicidad. Hay unos que tienen más, otros que tienen menos. Pero nadie sufre cada día de toda su vida. Nadie sufre. Y sin embargo, pero si fuese así, si sufriésemos 80 años, sería tan solo 80 años. Dios viene sufriendo con la realidad del pecado por 6,000 años. Y no hay día que el sufrimiento humano no haga que su corazón sufra. ¿Lo entendemos eso? No lo entendemos. Entonces, claramente la Biblia nos muestra que Dios sufre y que Dios está íntimamente ligado con nosotros. Vengan al libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 8. Zacarías, capítulo 2, versículo 8. Zacarías capítulo 2, versículo 8, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Aquí está hablando directamente al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios es perseguido, cuando el pueblo de Dios es herido, es como que le estuvieran metiendo el dedo en el ojo a Dios. Entonces hay una relación muy íntima entre Dios y la raza humana, especialmente con su pueblo.
pero Dios siente el dolor de cada ser humano. Cada ser humano que sufre, Dios está sufriendo con él. Mateo 25:40. Mateo 25:40, aquí hablando de los, ¿cómo se llama? De los corderos y los chivitos. Mateo 25:40. El Señor le dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Wow. Y esto no es algo metafórico, esto es algo real. Cuando no hacemos algo, porque a los otros lo dice, en cuanto a ellos no lo hiciste, a mí no lo hiciste. Sí, cuando nosotros cuidamos del enfermo, estamos cuidando a Jesús. Cuando estamos dándole de comer al hambriento, le estamos dando de comer a Jesús. Porque lo que le hacemos a uno de los más pequeños, se lo hacemos a Jesús. Entonces, si maltratamos, ya sea con palabras, con acciones, si abusamos, estamos abusando a Dios. Estamos maltratando a Dios. Porque Dios está íntimamente ligado con cada uno de nosotros. Él padece nuestros sufrimientos. No hay niño que no sea abusado, que Dios no sienta el abuso, hermanos. Si tú fuiste abusado cuando eras pequeño, tú no fuiste abusado solo. Dios estuvo contigo. Él sintió tu abuso. Él padeció lo que tú padeciste. Entonces queda como se llama en la mente este cuadro sorprendente de un Dios que lleva en sí mismo el sufrimiento humano. Por eso cuando Israel está viviendo como esclavo, Dios dice, yo he escuchado su clamor. Pero eso no es el escuchar un clamor de alguien que, bueno, está en una situación tan maravillosa que él no le importa. Y bueno, vamos a hacer algo por esos muchachos. No, él escucha el clamor, él siente el clamor, él lleva el dolor, él sabe lo que Israel está padeciendo. Porque todo lo que le hacen a Israel se lo están haciendo a él. En otras palabras, Dios, en cierto sentido, está padeciendo la esclavitud de Israel con Israel, porque Dios es el Dios con nosotros. Y para mostrarnos eso, Jesús vino a ser un ser humano. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza y vino a vivir entre nosotros. Hechos 9:4. Hechos capítulo 9 y versículo 4. Hechos capítulo 9 y versículo 4. Y cayendo en tierra, esto es cuando Jesús se le aparece a Pablo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero si Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, Jesús ya se había ido al cielo hace unos años atrás. Saulo perseguía a unos seres humanos cristianos que vivían y que eran judíos y habían aceptado la fe judía, y Saulo quería eliminarlos. Pero Jesús no les dice por qué los persigues, sino que Jesús le dice por qué me persigues. ¿Por qué? Porque lo que se le hace a un ser humano, se lo hace a Jesús. Él siente el dolor. Él experimenta personalmente las lágrimas de la esposa que quedó viuda gracias a Saulo, de los niños que quedaron huérfanos gracias a Saulo. Él siente el dolor del hombre cuando lo estaban apedreando. Lo siente, en forma personal lo experimenta todo. ¿Cómo es eso cuando hay billones de seres humanos? Es algo que no podemos explicar.
pero es una realidad divina. Dios nos está mostrando de que a pesar de que nosotros escogimos caer en el dolor humano, en el dolor del pecado y la miseria del pecado, Dios no nos abandonó, sino que desde que caímos, Dios se unió a nosotros para entrar en esta situación. Y es por eso que eventualmente Dios se encarna y se hace un ser humano. Pero eso no fue algo extraño, eso lo hizo desde el principio. Miren Isaías 53. Isaías 53. Entonces, cuando pasas por dolor, cuando estás enfermo, cuando no hay trabajo, cuando estás pasando por circunstancias penosas, no le eches la culpa a Dios, porque le traes aún más dolor. No lo acuses, no lo ataques, sino que acércate a Él. Porque Él está sintiendo exactamente lo que tú estás sintiendo. Él pasa por lo que tú pasas. Y Él anhela tenerte en sus brazos para consolarte y darte el poder para pasar por esas circunstancias. No podemos escaparnos del sufrimiento porque Dios tendría que sacarnos de este mundo. Este mundo es un lugar de sufrimiento y lo va a hacer hasta que el pecado sea destruido. Pero Dios promete estar con nosotros en el sufrimiento. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará. Yo estaré con vosotros, Él promete. Y cuando a los muchachos se los echó en el horno de fuego para ser quemados, Jesús apareció en el fuego. Jesús no apareció al lado del horno para darles ánimo. Jesús apareció en el fuego con los muchachos. Él experimentó el calor, todo lo que estaban pasando los muchachos, Jesús lo pasó con ellos. Ese es el Dios nuestro. Isaías 53, versículos 3 en adelante, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Me fijan cómo el Dios del cielo lleva en sí todo nuestro sufrimiento? Y luego dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Eso es lo que le causamos al alma de Jesús, por nuestros pecados. Él fue herido, fue molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se fija la cantidad de palabras que usa el profeta para expresar cómo Dios lleva sobre sí el dolor humano, el sufrimiento humano? En esas palabras se encapsula todo el sufrimiento humano. Jesús lo llevó, lo hizo propio. Lo llevó por nosotros para que con su muerte Él pueda sanarnos y rescatarnos, no tan solo el pago de nuestros pecados, sino que también la sanidad de nuestro dolor, la libertad de todo lo que nos acongoja. Jesús la obtuvo en el Calvario, pero la lleva en sí mismo. Las cosas que padeció cuando Cristo fue crucificado. Yo pienso que Dios no lo reveló totalmente, pero hay palabras aquí que revelan la profundidad de lo que se le hizo a Jesús. En el libro, en el versículo 7 dice angustiado y afligido. La palabra afligido en el hebreo es una palabra que quiere decir violado. Y se sabe que los soldados romanos, antes de crucificar a sus víctimas, los violaban. Así que lo que Jesús padeció por nosotros, lo que Él llevó por nosotros, no lo vamos a entender hasta cuando podamos verlo en el cielo, lleguemos al cielo y veamos lo que Él sufrió. Pero estos versículos ilustran profundamente de que Dios no es ajeno al sufrimiento humano. Lo opuesto, Dios
De todos, Él es el que más sufre. El que más sufre. Entonces, no echemos la culpa a Dios, no le apuntemos el dedo, no nos enojemos con Él, no nos rebelemos contra Él. Hay una historia en el Antiguo Testamento que nos ilustra esto. Vengan al libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Es una historia bien conocida. Es cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuál es el motivo de esta historia? Algunos dicen, bueno, es para mostrar la obediencia de Abraham, sí, la fe de Abraham, sí, pero no es como se llama el motivo principal. ¿Saben ustedes que el motivo principal de esta historia era revelar al universo cuánto Dios el Padre iba a sufrir por entregar a su Hijo para morir por nosotros? Entonces, esta historia es una historia que se tiene que leer con el corazón. Cuando tú lees esta historia, si eres padre, porque esta historia realmente, tú tan solo puedes entender la profundidad del dolor de Abraham cuando tú eres padre. Abraham ha esperado por este hijo 100 años. Tenía 100 años Abraham cuando este hijo nació y han desarrollado una relación tan profunda, tan linda, que en la misma historia, cuando Abraham le dice a Isaac que él es el sacrificio, Isaac no se rebela, tiene plena confianza en su padre. Isaac se somete a la voluntad de su papito y va a permitir que el papá lo ofrezca como sacrificio. Esa es la relación que existe entre Abraham e Isaac. Abraham yo pienso que no se relacionó tanto como padre con Isaac, sino que se relacionó más como abuelo con Isaac. Ya tenía los años de experiencia, la paciencia, el deseo grande de tener un hijo. Esperó tanto tiempo, cometió tantos errores esperando por este hijo. Al final el hijo le llega. El hijo es el tesoro más grande. Y ahora este muchacho probablemente es un adolescente, no sabemos la edad, pero alrededor yo pienso de unos 15 a 20 años de edad. Y Dios se le aparece una noche y le dice, quiero que tomes a tu único hijo, al que amas, y lo ofrezcas como sacrificio. Ahora yo quiero que te hagas tú la pregunta, ¿qué sentirías tú en tu corazón? ¿Lo habrías hecho? ¿Qué ustedes creen que fue fácil para Abraham obedecer el mandamiento de Dios? ¿Ustedes creen que hubo sufrimiento durante aquellos 3 días que caminan hacia la tierra de Moria? Abraham y su hijo, sabiendo y que en 3 días él tiene que enterrarle un cuchillo en la garganta y hacerlo que dé sangre. ¿Cómo creen ustedes que se siente el padre, Abraham? Debe haber habido un dolor profundo. ¿Creen ustedes que Abraham debe haber dormido aquellas noches cuando su hijo dormía a su lado, abrazado a su padre? ¿Ustedes creen de que Abraham durmió aquellas noches? Abraham debe haber pasado las noches preguntándole al Señor si había escuchado correctamente. No le dijo ni siquiera a Sara lo que iba a ocurrir. Un dolor profundo, un dolor agudo. La historia está escrita para que nosotros tengamos una vislumbre del dolor que Dios el Padre pasó al dar a su Hijo a morir por nosotros. Y Abraham era un ser imperfecto. No tiene las profundidades de amor que Dios tiene. Porque Dios es un ser perfecto. Su corazón no ha sido endurecido por el pecado. El corazón de Abraham fue endurecido por el pecado. Nos muestra pálidamente el dolor que Dios el Padre sufre al entregar a su Hijo por nosotros. Por eso dice la hermana de White en el libro Patriarcas y Profetas que fue una lucha en el corazón de Dios
Cuando Adán y Eva caen en el pecado y Cristo entra en la presencia de Dios para interceder por la raza humana y pedir que se desarrolle el plan de la redención, 3 veces tuvo que ir Jesús a hablar con el Padre para que el Padre permita que se lleve a cabo el plan de la redención. ¿Por qué? Por el gran amor que Dios tiene a su Hijo. Él tiene que entregar a su Hijo para que muera por nosotros. Él sabe que Él va a tener que castigar a su propio Hijo porque va a llegar a ser pecado, que la ira sobre el pecado va a ser derramada sobre su propio Hijo, que lo van a escupir, lo van a maltratar. Puedes pensar, el Padre tiene que autorizar esto. El dolor que debe haber causado en el corazón del Padre cuando Él da permiso para que el plan de la redención se lleve adelante. No nos detenemos a pensar en aquellas cosas, ¿no? Le echamos la culpa a Dios tan fácilmente, pero no nos detenemos a pensar la cantidad de dolor que nosotros le hemos causado a Dios. Entonces ahora tú puedes leer la historia de la crucifixión a través de los ojos de Dios. Yo tengo un sermón donde hago eso. Ver la crucifixión por los ojos de Dios. ¿Cómo crees tú que Dios el Padre pasó en aquellas horas desde que Jesús se ofrece en el jardín del Getsemaní hasta que es enterrado? ¿Cómo crees tú que pasó Dios? Era su propio Hijo, su amado, su único. Por eso Dios le habla a Abraham y le dice, quiero que sacrifiques al hijo que tú amas, a tu único hijo. Porque Abraham es un tipo de Dios. Isaac es el tipo de Jesús. Entonces tú lees esta historia, no en forma racional, aquí se lee la historia con el corazón, poniéndote en los zapatos de Abraham y sintiendo lo que él sintió durante aquellos 3 días. Dice que cuando los ángeles vieron esto, comprendieron más profundamente el plan de la redención. Ese es el propósito de esta historia, hacernos ver en forma propia. ¿Qué ocurriría si yo tuviera que sacrificar? A mí una vez tuve una experiencia bien singular. Había un sábado de oración en una de las iglesias hispanas aquí en Sydney. Y nos unimos a ellos y en la tarde estaban, ¿cómo se llama? Se pasó la tarde orando y hubo un momento que las esposas de los pastores pasaron adelante y oraron. Y mientras ellas oraban, a mí me pasó, mi hijo Jonathan era pequeñito, esto fue hace muchos años, tendría unos 3 años. Y en el medio de la oración, de repente, yo comencé a ver en mi mente que yo salía de la iglesia hacia atrás y veía que mi hijo Jonathan, había un hombre que lo tenía entre las piernas y lo estaba golpeando. Y el deseo inmediato mío fue correr y salvar a mi hijo y darle una tunda al hombre que estaba golpeando a mi hijo, pero no podía. Era como se llama en la visión, en lo que yo vi, simplemente yo era restringido y no podía y tenía que ver cómo ese hombre mataba a mi hijo. Porque lo veía, eventualmente mi hijo caía sangrando, chiquitito, era 3 años, sangrando al piso inconsciente. Entonces se acabó, eso fue todo lo que vi, se acabó y comencé, ¿cómo se llama?, a orar. No fuera que el Señor me estaba mostrando algo que le iba a pasar a mi hijo y comencé a interceder por él y estaba transpirando. En el medio, mientras la iglesia estaba orando, yo estaba transpirando, estaba llorando, intercediendo por mi hijo. Luego el Señor me habló y me dijo, Samuel, no te preocupes, nada le va a pasar a Jonathan. Simplemente te he mostrado para que entiendas un poquito de lo que yo pasé cuando yo di a mi hijo para que muriera por ti. Nunca en mi vida yo había pensado desde esa perspectiva. Eso cambió la perspectiva. Entonces me hice un estudio en el Nuevo Testamento, ¿no?, de la crucifixión y mirándola desde la perspectiva divina.
Si eres padre, eres madre. Entonces ahora tu corazón comienza, wow, comienza a enternecerse por Dios. Porque lo que él pasó, al ver a su hijo, si tú vas al Getsemaní, al ver a su hijo venir ante su presencia, decirle papito, porque eso él está usando el término Abba, papito le está diciendo, si hay alguna otra manera que podamos hacer esto. Al ver el sufrimiento tan profundo que Jesús comienza a transpirar sangre. Hay un sufrimiento tan grande. ¿Por qué? Porque a Jesús, cuando Él sale del aposento alto, Jesús comienza su procesión de sustituto cuando Él instituye la Santa Cena. Ese es el momento cuando Jesús entra en la experiencia. Terminando la Santa Cena, cantan un himno, se van, la luna estaba llena, la luna de la primavera estaba llena, van caminando y dice la hermana de White que Jesús comienza a tambalear como que estuviera borracho, que varias veces estuvo a punto de caerse, los discípulos tuvieron que ayudarlo y llegaron al jardín del Getsemaní. Y Jesús comienza a orar. ¿Por qué Jesús está sufriendo tanto? Porque el pecado de toda la raza humana, todos los que vivieron, los que vivían y los que iban a vivir, les ha sido impuesto. Jesús llega a ser pecado. Aquel que no conocía pecado, llega a ser pecado. Y Jesús comienza a sentir la separación que el pecado causa de Dios. Por primera vez Jesús es separado de su Padre. El dolor no se lo puede. El dolor era tan profundo, hermanos, de que Jesús transpiró sangre. Pasó la noche luchando con Dios para ver si había otra manera de hacer este plan. Porque el cuadro era horrífico, era terrible. Se le cargan los pecados a Jesús, llega a ser pecado. Jesús llega a ser una serpiente, simbolizado por la serpiente en el poste. Aquella serpiente que simboliza a Satanás en el jardín del Edén. Llega a simbolizar a Cristo, el Salvador, porque Él llegó a ser pecado. Entonces, en esos momentos, cuando Dios el Padre tiene el poder para liberarlo, tiene el poder para decir, no, hijo, no te metas, yo te saco. Porque el corazón de un padre es de defender a sus hijos, ¿sí o no? El tratar de que no sufran, el tratar de aliviarlos, el tratar de hacerles la vida más fácil, eso es natural en los padres. Y aquí Dios el Padre tiene que echar a su hijo a los leones para que se lo coman. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a los apóstoles, ¿no creen ustedes de que yo puedo pedirle 12 legiones de ángeles a mi Padre? 12 legiones. 60,000 ángeles podrían haber venido así a ayudar. Un ángel puede matar 350, 180,000 soldados en una noche, así. 60,000 ángeles pueden venir a ayudar a Jesús tan solo con una palabra. Todo lo que tiene que hacer Jesús es orar con autoridad y Dios le concedería. Sin embargo, Dios el Padre se hace el sordo a la oración de su Hijo. Y todo lo que hace le envía un ángel. ¿Saben que viene Gabriel a ayudar a Jesús a confrontar el problema? Y la hermana de White, en el Deseado de toda la gente, presenta un cuadro tan lindo. Dice que Jesús está agonizando. ¿Saben que ustedes que Jesús podría haber muerto en el jardín del Getsemaní? Ahí es donde Jesús podría haber sido. ¿Saben que el Getsemaní era la palabra Getsemaní quiere decir estrujar? Y era un lugar donde se estrujaban las olivas para sacar el aceite. Se aplastaban y era ahí donde se sacaba el aceite. A Jesús se lo estaba moliendo para sacar el aceite. El aceite es el Espíritu Santo que iba a venir al mundo. Entonces Jesús está siendo aplastado, consumido, y viene el ángel Gabriel. No viene a levantarlo, no viene a sacarlo del problema. Pero dice la hermana de White que toma la cabeza de Cristo, lo levanta en sus brazos y lo pone en su pecho. Qué lindo cuadro, ¿no? De la ternura celestial. Allá no existe eso de que somos hombres y no nos abrazamos o que somos machos. No. Lo abraza Jesús, lo envuelve en sus brazos
Y luego le da una visión y le muestra a ti. Y Jesús ve los salvos de todas las edades. Y Jesús hace la decisión de que va a morir por nosotros. Luego viene Judas, como lo entrega con un beso. Todos los apóstoles lo abandonan. Lo llevan a un juicio donde lo enjuician con mentiras, lo escupen, lo golpean, lo rechazan, se ríen de él. Todo esto lo está viendo el Padre. ¿Cómo te sentirías tú si tú tuvieras que estar parado en un hall y vieras a tus hijos ser tratados de esta manera? Y tú tienes el poder, tú puedes hacer así y todos esos serían destruidos. Luego es llevado a donde Herodes, es maltratado, eventualmente es enjuiciado falsamente por Judas, por Pilato. Toda la historia de aquello, el Padre lo está viendo, cómo está el corazón del Padre. ¿Por qué es necesario ver esto? Porque necesitamos entender el sufrimiento de Dios. Cuando, hermanos, llega la hora de la cruz expuesta sobre Cristo, ha perdido tanta sangre, no come hace horas, y le ponen la cruz, y este carpintero acostumbrado a traer árboles de los montes no puede levantar la cruz, está tan débil. Parece que no se va a poder llevar a cabo el plan de la redención porque el Salvador no puede levantar la cruz. Se lo levanta de su barba y pedazos de barba salen volando. Jesús no puede. Trata tres veces. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando llega al monte y ahí lo ponen sobre la cruz y le clavan clavos en las manos y en los pies y luego se lo levanta en la cruz. Qué dolor para el corazón del padre el no poder intervenir para ayudar a su hijo. Este hijo tiene sed, está muriendo, tiene sed, no hay nadie que le dé agua. Todos se burlan, estiran los labios, se ríen de él. Si eres el Cristo, desciende ahora. Demonios rodean a Jesús. Ángeles no pueden venir a ayudarlo. ¿Por qué? Porque ha de morir como el peor de los pecadores. Ha de morir la muerte eterna. Totalmente apartado de Dios. Y llega la hora más oscura, cuando Dios el Padre ha de retirar totalmente la presencia de su Hijo y su Hijo va a morir producto de esto, que es la paga del pecado, es muerte eterna. Es cuando Dios saca su vida del ser humano. Y Él hace lo mismo con su Hijo. Es como que a ti te pidieran matar a tu propio hijo. ¿Cómo te sentirías? Qué cuadro, ¿no? Entonces nos hacemos, hermanos míos, la pregunta, ¿quién es el que más ha sufrido producto del pecado? ¿Tú? ¿Yo? No. ¿Quién es el que más ha sufrido? Es Dios. Es Dios. Dios es el que sufre. ¿Saben? Hay un cuadro muy bonito. Si ustedes lo pueden leer en el deseo a toda la gente cuando Jesús llega al cielo, cuando el domingo de mañana resucita. Que debe haber sido maravilloso, ¿no? ¿Ustedes creen de que Dios el Padre lloró cuando tuvo que quitarle la vida a su hijo? Dios llora, hermanos. Cuando vio a su hijo sufrir, ser escupido, fue maltratado. Tiene que haber llorado, hermanos. Le tiene que haber quebrantado el corazón al Padre. Pero aquí el domingo en la mañana, cuando el Padre llega al cielo, cuando Jesús llega al cielo, dice que el Padre y el Hijo se abrazaron. Qué lindo cuadro, ¿no? Y Jesús presenta el sacrificio y el Padre lo abraza en aquella gloria y acepta el sacrificio de su Hijo. Qué lindo. 30 años estuvieron separados. Saben que en el Calvario la deidad por primera vez se separó. La Trinidad dejó de ser Trinidad. Por aquellos momentos cuando Jesús murió, hubo una separación. El Espíritu Santo abandonó a Jesús y el Padre abandonó a Jesús. Y Jesús murió totalmente abandonado. Y una vez estudiando, porque uno de mis temas favoritos es estudiar la crucifixión, pidiéndole al Señor, le dije, Señor, déjame sentir lo que Jesús sintió en el Getsemaní. Y me dijo, no te puedo. Si tú participaras en aquello,
morirías instantáneamente, me dijo. Nunca vamos a entender la profundidad del dolor que Jesús pasó en el Getsemaní. Este ser santo, nuestro Creador, el Todopoderoso, tuvo las agallas de tomar el pecado y hacerlo propio y llegar a participar en la oscuridad nuestra, hermanos. Nosotros estamos acostumbrados al pecado. No Jesús. El alma de Cristo era santa, pura, nunca había sido tocada ni siquiera por una mala intención. No podemos entender nosotros porque esa santidad es algo extraño para nosotros. Y aquí, como una ola de maremoto, el alma de Cristo es llena del pecado, como que si Él los hubiera cometido, toda la culpa de la raza humana es puesta sobre su mente, sobre su conciencia. Ustedes lean el Salmo 22, se van a dar cuenta y cómo Jesús se sentía. Estaba deprimido. Se siente como gusano. El Salmo 22, si ustedes quieren leerlo de la perspectiva de la crucifixión, se van a dar cuenta de que ese salmo nos revela lo que Jesús estaba pasando en su psicología en la cruz del Calvario. El Dios que sufre, Dios sufre, hermanos. Cuando entendamos a Dios de esta manera, entonces nuestro corazón se va a enternecer por Dios. Y vamos a ver que Él es un compañero en nuestro sufrimiento. Qué Dios maravilloso que tenemos, ¿no? Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios estuvo dispuesto a sufrir tanto? Él habría sido tan fácil. Dios podría haber hecho así y este mundo habría dejado de existir. Y luego podría haber hecho así y se habría borrado la memoria de este mundo de la mente de toda su creación. Habría sido tan fácil. ¿Pero por qué lo hizo Dios? La respuesta está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor divino, hermanos. De tal manera. Esa palabra tal es una palabra de 3 letras, pero tal está mostrando un amor que no tiene límites. Un amor que no tiene bordes. Un amor que es tan profundo que está dispuesto a sufrirlo todo, a sacrificarlo todo, para rescatar a estos gusanos de seres humanos que somos rebeldes, cabezas duras, desobedientes, contumaces. Y sin embargo, Dios te ama. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te soporté con misericordia, dice el Señor. Con cuerdas de amor los he atraído a mí, dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hijos nosotros, los que hemos sometido a Dios a tanto sufrimiento. Dios no nos ha culpado, por lo tanto, lo opuesto. Que el amor de Dios se manifiesta hacia nosotros, que aún siendo malos, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios. Así que ahora cuando sufras, tienes que acostumbrarte, enseñarte a pensar que no estás solo, porque Dios está a tu lado, sufriendo contigo. Mucho más, Jesús está en ti. No hay nada que te pueda tocar que no lo toca a Él. No hay nada que te haga sufrir que no lo haga sufrir a Él. Tienes un compañero en todos los momentos, el Dios que sufre. Aquel Dios maravilloso que te ama tan profundamente. Qué Dios maravilloso que tenemos, ¿no les parece? Es un Dios grandioso. Si aprendamos a pensar de Él de esta manera, ¡wow! Qué distinta relación tendríamos con Dios. El Dios distante es el Dios pagano, el Dios católico, el Dios que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios cercano, el Dios amigo, el Dios que está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el Dios de la Biblia.
que nunca nos deja. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Todo lo que llega a ti, Dios lo ha pasado por un filtro y tan solo Él permite lo que va a ser de bendición para ti. Entonces, tú y yo no sabemos si viene de Dios o viene del diablo, no importa, tú lo tomas todo viniendo de las manos de Dios, porque Dios es el filtro. Y Él tan solo permite lo que es bueno para ti. A ti te parecerá que no es bueno, pero si te llegó, Dios lo permite por bendición. Satanás echa 1000 cosas al día para destruirte. Y Dios está como un escudo ante ti. Y Dios dice, no, eso no, eso no, eso no, eso no. Y dice, esto sí. Entonces abre el manto de protección y entra. Y ahora te dice, hijo, ese es un don mío. Tómalo viniendo de mi mano. Por eso es que en la Biblia todo viene de Dios. Todo. Entonces tú y yo no nos tenemos que quebrar la cabeza que por qué Dios, como Satanás me está haciendo esto y por qué no. Tú lo tomas y le dices, Señor, no entiendo, pero quiero agradecerte porque yo sé que es para mi bien. Por eso que el apóstol Pablo dice que hemos de regocijarnos en todas las cosas. En todo debemos regocijarnos. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios, a aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Todo ayuda bien. Entonces no hay nada que te pueda destruir. Si lo peor que Satanás puede hacer, lo peor que Satanás puede hacer es destruir el cuerpo, destruir la vida física, es todo. Y Dios dice, no te preocupes, eso es un sueño. Si eso te ocurre, si yo permito que mueras, te estoy enviando a dormir temprano. Ándate a las 5 a dormir, no a las 10 de la noche, anda a acostarte, hijo. Y tienes garantizado la vida eterna. Así que no debemos preocuparnos y quebrar la cabeza. Llegó cáncer. ¿Por qué llegó cáncer? El diablo me está haciendo esto. ¿Y por qué Dios permite que el diablo? No te rompas la cabeza en eso. No lo puedes entender en esta vida. Pero lo que tú puedes entender y tener la seguridad que tienes un Padre que te ama eternamente, que está contigo, que está sufriendo contigo y que ha permitido esto para bendición, no para dañarte. Claro, esa es nuestra seguridad, que tenemos a un Dios que somos de Él. Ese, mira, si eres tan precioso que para comprarte derramó su propia sangre, eso es tan precioso que eres para Cristo. Dios te ha valorado, el pecado destruyó tu valor y Satanás te hizo esclavo y te hace sentir como basura. Y Dios te dice, no eres basura, eres tan precioso que yo derramo mi propia sangre, mi vida la di por ti. Eso es cuán valioso eres en los ojos de Dios. Mire, Satanás sabe que una de sus armas más sutiles para destruir nuestra confianza en Dios es el sufrimiento. Entonces Satanás causa sufrimiento y él espera que nuestra reacción sea negativa. Pero cuando nosotros aprendemos la lección de regocijarnos, en vez de preguntar por qué, a Dios no tenemos que preguntarle por qué, porque Dios nunca se explica, Él no tiene que explicarse. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios con ojos cerrados, porque sabemos que Dios, toda explicación ya la dio en el Calvario, Él te ama y todo lo que Él haga es por amor. Entonces muchos hermanos dicen, cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar a Dios por qué, por qué, por qué. Cuando tú llegues al cielo ni se te van a ocurrir los por qué, porque la primera visión que tengas de Jesús va a borrar los por qué de la cabeza y te vas a olvidar de todo el sufrimiento de aquel mundo. La hermana White dice que cuando llegaron al cielo, unos hermanos que habían muerto antes le vinieron a preguntar en una visión, ¿no? Le dicen, hermana White, ¿qué pasaron? ¿Qué sufrieron después que nosotros bajamos al descanso? Y ella le iba a recontar y dice que mira alrededor y mira el cielo y les dice, oh, hermanos, es tan barato, le dice. No le contó nada de lo que habían pasado, simplemente que al ver las glorias celestiales, se dan cuenta que el sufrimiento que pasamos en este mundo no fue nada. Si todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho porque te está preparando para vivir en aquel lugar. Entonces, cuando Satanás ve de que
tú te regocijas que tienes paz y gozo en el medio del dolor, entonces él se rasca la cabeza y dice, no está funcionando, enviémosle algo más. Y viene otra cosa, y tú lo recibes, y en vez de acongojarte, te alegras. Al final derrotas al enemigo, se le han acabado las armas para hacerte caer. Yo una vez estaba trabajando en un auto, yo soy mecánico, yo me arreglo todos mis autos, y había una parte de la rueda de atrás del freno que estaba pegada, y le estaba dando y no salía, así que bueno, voy a tener que darle con un martillo. Y agarré un martillo y comencé a darle, y tenía el dedo así puesto aquí, y de repente no miro bien y le doy a este dedo gordo con todo lo que tenía. ¡Ay! Me hizo ver candelillas. Me paré y comencé a gritar, ¿no? Y de repente el Señor me habla. En el medio de eso me pone un pensamiento. Jesús no habría reaccionado de esa manera. Yo entonces comienzo, alabado sea Dios, comienzo a gritar así, alabado sea Dios. Y ¿saben? Nunca me había pasado. En unos minutos el dolor se había ido totalmente. El dedo está hinchado, rojo de sangre y todo. Le tuve que poner una curita. Pero el dolor se fue. Y el Señor me enseñó una lección tan increíble de que nosotros cuando pasamos por sufrimientos, si aprendemos a alabar a Dios y agradecerle, el dolor destructivo se va. Pasamos, sí, dolor, pero no hay el dolor destructivo que destruye y que amenaza la vida espiritual. Entonces el secreto está en regocijarse y ver a nuestro Dios que está al lado nuestro, está en nosotros, sufriendo con nosotros y usando todo aquello para nuestro propio bien. Cuando lleguemos al cielo y veamos la manera que Dios ha hecho las cosas con nosotros, vamos a alabarlo por la eternidad. Así que tenemos el gozo de comenzar a hacerlo ahora, por fe, hermanos. Y eso viene a través de la manera que debemos de cambiar en nuestra mente la manera que vemos a Dios. Yo les he dicho varias veces, el trabajo básico en el compartir el evangelio es compartir al mundo la imagen bíblica de Dios, que Dios es un Dios de amor. Porque el ser humano tiene que cambiar la manera que él piensa de Dios. Cuando cambiamos esa manera y observamos, ahora comenzamos a ver al Dios de la Biblia y comenzamos a ver las historias de otras maneras y revelan el carácter divino, nos enamoramos de Dios. Porque Dios es un ser tan maravilloso, tan lindo. Muy bien, vamos a tener que terminar porque ya me tengo que ir a peinar un poco más para parecer más bonito para los niños de allá en Indonesia. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Padre eterno, no hay palabras para expresar nuestra gratitud. Cuando contemplamos, Señor, tu sufrimiento a través de las edades, siglo tras siglo tras siglo, eres tú el que has sufrido. Eres tú el que has llevado el pecado humano, eres tú el que ha llevado el dolor, el que has llevado la muerte. Todo lo has llevado tú, Señor. Cuando tus hijos padecen, tú padeces, Padre. Y queremos pedirte perdón porque te hemos causado tanto dolor, Señor. De tantas perspectivas. Te hemos llenado tu corazón de dolor, Padre. Y queremos pedirte perdón. Y queremos pedirte, Señor, que ahora tu Espíritu Santo viva más abundante en nosotros, que Él cambie la manera que nos relacionamos contigo y que te veamos como el Dios maravilloso que eres y que nos relacionemos libremente contigo, que nuestra alma ya no tenga trabas y que podamos alabarte, agradecerte, ya no echarte más la culpa, sino que ahora, Señor, tener confianza en ti y permitirte que tú hagas con nosotros como a ti te place. Porque siempre tu placer es bueno para con nosotros. Bendícenos, Señor, y haz que nuestra vida ahora, en vez de causarte dolor, te cause alegría. Enséñanos a ser obedientes, a ser santos, puros, a odiar el pecado y amar lo bueno. Y que en nuestra vida, Padre, te hagamos, Señor, feliz. Que nuestras acciones, Señor, al amar a nuestro prójimo, al ayudarlo, al caminar con él, al caminar contigo, pasar tiempo contigo, hablando, aprendiendo de ti, conociéndote, podamos traer gozo a tu corazón. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.